Buenas, mi nombre es Souji Basna, carnet 20-00025, y en esta ocasión vengo a presentarles un resumen histórico y cronológico de la Unión Europea. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó devastada y en ruinas a gran parte del territorio europeo, se inició un largo proceso de unión y cooperación, donde podemos resaltar la voluntad política, el deseo de paz, las ganas de progreso y un sentimiento de hermandad regional. En este sentido, el primer paso para garantizar esta paz se dio con la instauración de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón en 1951, y la cual fue propuesta por el ministro francés de Relaciones Exteriores en 1950. Con este tratado, ninguno de los 6 países firmantes, es decir, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, pueden producir armas de guerra para volverse en contra de los demás. Luego, en 1957, y basándose en el éxito del Tratado del Carbón y el Acero, los 6 países fundadores, a través de los Acuerdos de Roma, amplían su cooperación a otros sectores económicos, creando la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Un año después, en 1958, nace la Asamblea Parlamentaria Europea, la cual se convierte en 1962 en lo que conocemos actualmente como Parlamento Europeo, sustituyendo de esta manera a la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y Acero. Pasando a la siguiente década, en 1960 se crea la Asociación Europea de Libre Comercio para promover el libre intercambio comercial y la integración económica. Luego, en 1965, se firma en Bruselas el tratado donde se fusionan los poderes ejecutivos de las 3 comunidades, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea y la Euratom, creándose de esta manera un único brazo administrativo y ejecutivo. Para finales de la década, en 1968, se da inicio de la Unión Aduanera, pues los 6 países miembros de la Comunidad Económica Europea proceden a eliminar los derechos de aduana sobre los productos importados entre sí, permitiendo por primera vez el libre intercambio comercial a través de las fronteras. Pasando a los años 70, en 1973 se incorpora a la comunidad Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Luego, como eventos más relevantes de esa década, tenemos que en 1979 se dan las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Para 1981, Grecia se convierte en el 10º país de la comunidad, seguido por España y Portugal, que lo hace en 1986. En ese mismo año se da vida al Acta Única Europea, que pone en marcha un amplio programa de 6 años para abordar las diferencias y crear un mercado común, pues a pesar de que los derechos de aduana habían desaparecido en 1968, el comercio no fluía libremente a través de las fronteras. A finales de ese siglo, en 1992 se firma en los Países Bajos el Tratado de la Unión Europea, lo cual lo convierte en un hito importante al establecer normas claras para la futura moneda única, la política exterior, la política de seguridad y para una cooperación más estrecha en justicia y asuntos internos. Con este tratado, el cual entra en vigor el 1 de noviembre de 1993, se crea oficialmente la Unión Europea. En 1993 se establece oficialmente el mercado común y sus 4 libertades: la libre circulación de personas, de mercancías, de servicios y de capitales. Luego, en 1994, entra en vigor el acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo, el cual amplía el mercado común a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. Un año después, en 1995, se unen Austria, Finlandia y Suecia. Y en 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam, que establece planes para reformar las instituciones de la Unión Europea, dar a Europa un mayor protagonismo en el mundo y dedicar más recursos a los derechos de los ciudadanos. Finalmente, poniendo fin al siglo XX en 1999, se introduce el euro en 11 países solo para transacciones comerciales y financieras. En el año 2001, los dirigentes de la Unión Europea firman el Tratado de Niza, el cual tiene como objetivo reformar las instituciones para que la Unión Europea pueda funcionar eficazmente luego de haber llegado a los 25 países miembros,
y prepararse para la adhesión del próximo gran grupo. Al año siguiente, en el 2002, los billetes y monedas en euros se convierten en moneda de curso legal en 11 países de la Unión Europea. Luego, en el 2004, se adhieren a la Unión Europea 10 países: Chipre, Malta, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia. En 2005 se rechaza a través de votación un tratado que establecía una sola constitución para Europa, y en el año 2007 se da la bienvenida a la Unión Europea a Bulgaria y Rumania. Para esta última década, en el año 2010, a raíz de la crisis económica que comenzó en el año 2008, la Unión Europea procede a ayudar financieramente a los países que dan uso del euro para hacerle frente a sus dificultades, estableciendo de esta manera una unión bancaria para crear un sector más seguro. En el año 2013, Croacia se convierte en el país número 28 de la Unión Europea, y finalmente en el año 2016, a través de un referéndum, el 52% de los votantes del Reino Unido votan a favor de abandonar la Unión Europea tras más de 40 años como miembro, convirtiéndose de manera oficial el 31 de enero del año 2020. Dejando a un lado la historia, la Unión Europea tiene como objetivos fundamentales promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, incrementar la libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, establecer un mercado interno sin restricciones, lograr un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, promover el progreso científico y tecnológico, combatir la exclusión social y la discriminación, reforzar la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los países de la Unión Europea, respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, y por último establecer una unión económica y monetaria. Hola, mi nombre es Vanessa Bravo y continuando con lo expuesto por mi compañero, yo les voy a hablar sobre los principales acuerdos y tratados de la Unión Europea, comenzando por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Este tuvo firma el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 23 de julio de 1952. El objetivo de este tratado fue hacer independientes los sectores del acero y del carbón, y, a su vez, a partir de estas firmas del tratado, ningún país podía hacer uso de sus fuerzas armadas sin que los demás países se percaten. Esto ayudó a la disminución de la desconfianza y de las tensiones luego de la Segunda Guerra Mundial. Este tratado expiró en 2002. Continuando con el Tratado de Roma, este se firmó el 25 de marzo de 1957 y entró en vigor el 1 de enero de 1958. El objetivo de este tratado fue establecer la Comunidad Económica Europea, o la CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o el Euratom. Además, los cambios principales que se observaron después del tratado fue el desarrollo de la integración europea para incluir la cooperación económica en general. El Tratado de Fusión, o Tratado de Bruselas, se firmó el 8 de abril de 1965 y entró en vigor el 1 de julio de 1967, con el objetivo de racionalizar las instituciones europeas. Esto con la creación de la Comisión y el control de servicios de las 3 comunidades existentes en Europa: CEE, Euratom y el SECA. A su vez, este tratado fue derogado tiempo después por el Tratado de Ámsterdam, Acta Única Europea. Esta se firmó el 17 de febrero de 1986 en Luxemburgo y el 28 de febrero de 1986 en La Haya. Entró en vigor el 1 de julio de 1987 y el objetivo principal de esta acta era reformar las instituciones europeas para la adhesión de España y Portugal, y además agilizar la toma de decisiones para darle entrada al mercado único. Tratado sobre la Unión Europea, o Tratado de Maastricht. Este se firmó el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
El objetivo de este tratado era preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política en cuanto a ciudadanía, política de relaciones exteriores y asuntos internos. El Tratado de Ámsterdam. Este fue firmado el 2 de octubre de 1997 y entró en vigor el 1 de mayo de 1999. El objetivo de este tratado fue reformar las instituciones de la Unión Europea para prepararse para la adhesión de futuros miembros. Luego del Tratado de Ámsterdam está el Tratado de Niza. Este se firmó el 26 de febrero de 2001 y entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Parecido al Tratado de Ámsterdam, este tenía el objetivo de reformar las instituciones europeas para que funcionaran de manera eficiente luego de la suma de 25 miembros nuevos. Por último, pero no menos importante, tenemos el Tratado de Lisboa. Este se firmó el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, con el objetivo de hacer la Unión Europea más democrática, eficiente y capaz de abordar en una sola voz los problemas mundiales como el cambio climático, problemas sociales y políticos. En la actualidad, la Unión Europea cuenta con 27 países miembros, entre los que se pueden destacar España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Lituania, entre otros. Sin embargo, 7 de estos países no están en la zona euro, es decir, el euro no es su moneda. Estos son Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia. Todos estos países, a excepción de Dinamarca, deben adoptar por obligación el euro como su moneda al cumplir con ciertos criterios establecidos. Reino Unido representa un caso particular para la Unión Europea. Este país se hizo miembro el 1 de enero de 1973 y obtuvo su salida definitiva el 31 de diciembre de 2020 a través de un proceso denominado Brexit. Existen diversas razones o factores que empujaron a Reino Unido a salirse de la Unión Europea, pero las principales fueron la recuperación de su soberanía nacional en cuanto al control sobre sus leyes y sobre sus fronteras. Además, la preocupación por la libre circulación de personas dentro de la Unión, ya que creían que la inmigración masiva afectaría a su sector público y a las tasas de empleo, a su vez también a su economía. Existen diferentes desafíos y retos que enfrenta la Unión Europea en la actualidad, tales como la recuperación económica tras el COVID-19, ya que, así como en todo el mundo, la pandemia afectó a los sectores de producción de los países miembros. También tenemos desafíos geopolíticos por la guerra entre Ucrania y Rusia, entre otros conflictos. También desafíos en cuanto a decisiones internas, la desigualdad social que existe en países como España y Portugal, el control del flujo migratorio por crisis sociales que afecta las tasas de empleo y el sector público de los países de la Unión Europea y la ampliación de la UE, ya que existen diferentes países que quieren ser miembros de la Unión, tales como Ucrania y Turquía. La Unión Europea necesita reformar y adaptar sus instituciones para poder abordar la inclusión de nuevos miembros. Este es un proceso denso, un proceso largo que requiere mucho trabajo para poder adaptar todos los mecanismos y todas las instituciones de la Unión Financiera a nuevos miembros. Ya sabemos que la Unión Europea ha alcanzado importantes logros desde su creación, consolidándose como un modelo de integración económica, política y social. Algunos de los principales logros son: número 1, la paz y estabilidad. En Europa, uno de los mayores logros de la Unión Europea ha sido garantizar la paz en un continente donde históricamente ha estado marcado por conflictos. Desde su fundación, la UE ha contribuido a evitar guerras entre sus Estados miembros, promoviendo la cooperación y entendimiento mutuo. Incluso este esfuerzo fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en el año 2012. Número 2. Creación del mercado único. El mercado único europeo permite la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital entre los Estados miembros. Esto ha impulsado el comercio, la inversión y el empleo, eliminando barreras arancelarias y burocráticas.
Además, ha facilitado que los ciudadanos europeos puedan trabajar, estudiar y vivir en cualquier país de la Unión Europea sin restricciones. Número 3. Introducción del euro. La creación de una moneda común. El euro ha sido un hito en la integración económica adoptado por 20 de los 27 Estados miembros. El euro ha facilitado el comercio transfronterizo, reducido los costos de transacción y fortalecido la estabilidad económica en la región. Número 4. Eliminación de las fronteras internas. El acuerdo de Schengen ha eliminado los controles fronterizos entre la mayoría de los países de la UE, creando un espacio de libre circulación para más de 400 millones de ciudadanos. Esto ha facilitado los viajes, el turismo y el comercio dentro de Europa. Número 5. Protección de los derechos de los ciudadanos. La UE ha implementado políticas para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Entre ellas destaca el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establece objetivos en áreas como igualdad de género, condiciones laborales justas y acceso a la educación y la salud. Y número 6. Liderazgo en sostenibilidad y cambio climático. La Unión Europea ha sido pionera en la lucha contra el cambio climático, adoptando el Pacto Verde Europeo, que busca alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Este plan incluye medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover las energías renovables y proteger la diversidad. Número 7. Beneficios tangibles para los ciudadanos. La UE ha implementado medidas que impactan directamente en la vida cotidiana de los europeos, como la eliminación de los recargos por itinerancia móvil, que desde el 2017 los ciudadanos pueden usar sus teléfonos móviles en cualquier país de la Unión Europea sin costos adicionales. Y la protección al consumidor, donde las normas estrictas garantizan la seguridad de los productos y servicios en el mercado europeo. Por último, número 8, cohesión económica y social. La UE ha invertido en el desarrollo de regiones menos favorecidas a través de fondos estructurales y de cohesión. Estas políticas han impulsado el crecimiento económico, reducido las desigualdades y mejorado la calidad de vida en áreas rurales y urbanas. Fases de la integración económica de la UE. La Unión Europea ha atravesado varias fases de integración económica desde su creación, estructurándose en diferentes etapas que han permitido alcanzar objetivos de cohesión y desarrollo económico. La Unión Europea pertenece a la tercera generación, los que establecen compromisos más complejos como los acuerdos de complementación económica y los tratados de libre comercio. La Unión Económica y Monetaria se implementó en 3 fases. Número 1. Libre circulación de capitales entre los Estados miembros, convergencia de las políticas económicas y cooperación reforzada entre los bancos centrales nacionales. Se estableció el Instituto Monetario Europeo para coordinar las políticas monetarias y la política monetaria común bajo el eurosistema e introducción gradual del euro. La transición depende del cumplimiento de convergencias y normas presupuestarias vinculantes. Ahora bien, la eurozona es la agrupación de países que han adoptado el euro como su moneda oficial. Actualmente 20 de los 27 Estados miembros de la UE forman parte de la eurozona. La adopción del euro tiene varios beneficios, como la eliminación de riesgos cambiarios, la reducción de costos de transacción y el fortalecimiento de la integración económica. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la adopción del euro? Los países que desean unirse a la eurozona deben cumplir con los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht, que incluyen la estabilidad de precio. La inflación no debe exceder en más de 1.5 puntos porcentuales la tasa de inflación de los 3 países con menor inflación de la UE. Finanzas públicas saludables. El déficit público no debe superar el 3% del PIB y la deuda pública no debe exceder el 60% del PIB. Tipo de cambio estable. El país debe haber mantenido un tipo de cambio estable en el mecanismo del tipo de cambio durante al menos 2 años. Tasa de interés a largo plazo. No deben exceder en más de 2 puntos porcentuales la tasa de los 3 países con menor inflación.
Ahora, ¿por qué algunos países aún no usan el euro? Aunque todos los Estados miembros de la UE se comprometieron a adoptar la moneda al adherirse al tratado, algunos no cumplen con los criterios de convergencia anteriormente mencionados y disfrutan de excepciones temporales. En el caso de Dinamarca, notificó su intención de no participar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria bajo una cláusula de excepción. Otros países como Hungría y Polonia pueden estar enfrentando desafíos económicos que les impiden cumplir con los requisitos necesarios para unirse a la eurozona. Perspectivas. La Unión Europea se enfrenta a un panorama complejo y multifacético en el siglo XXI, marcado por desafíos internos y externos que influyen en su futuro. Algunas de las principales perspectivas que moldean la dirección de la UE. 1. Consolidación de la identidad europea. La UE ha trabajado para fortalecer un sentido de identidad europea entre sus ciudadanos, promoviendo valores como la paz, la democracia y la prosperidad compartida. Este proceso ha sido fundamental para consolidar la unión política y social entre los Estados miembros, especialmente en un contexto donde el nacionalismo y el populismo han ganado terreno en varias naciones. La identidad europea se ve reforzada por la cooperación en áreas como la defensa, la política exterior y la economía, lo que contribuye a una mayor cohesión entre los países miembros. 2. Ampliación y reformas entre los países candidatos. La política de ampliación de la UE sigue siendo un aspecto crucial desde su perspectiva futura. La inclusión de países de los Balcanes occidentales y otros estados europeos en procesos de adhesión representa un poderoso incentivo para las reformas democráticas y económicas en estas naciones. La UE actúa como un catalizador para el cambio, promoviendo estándares de gobernanza y derechos humanos que son esenciales para la integración. Número 3. Desafíos económicos y sociales. La UE enfrenta desafíos económicos significativos, incluidos los efectos de la pandemia del COVID-19 y la crisis energética provocada por conflictos geopolíticos. La necesidad de una recuperación económica sostenible y la transición hacia una economía más verde son prioridades claves. El Pacto Verde Europeo busca abordar el cambio climático y fomentar la sostenibilidad, pero también plantea retos en términos de inversión y adaptación de las economías nacionales. 4. Seguridad y defensa. La seguridad se ha convertido en una preocupación central para la UE, especialmente en contextos de tensiones geopolíticas con Rusia y otros vectores globales. La necesidad de una política de defensa común más robusta se ha vuelto evidente, lo que podría llevar a una mayor cooperación militar y a la creación de capacidades defensivas conjuntas. Esto también implica un enfoque más coordinado en la gestión de crisis y la respuesta a amenazas externas. 5. Desafíos internos y cohesión. A pesar de los logros, la UE enfrenta desafíos internos como las diferencias económicas entre los Estados miembros y el aumento del euroescepticismo. La cohesión social y económica es esencial para mantener la estabilidad y la unidad. La UE debe encontrar un equilibrio entre la integración y el respeto a la soberanía nacional, lo que puede ser complicado en un entorno político diverso.